No tienes que seguir el mismo camino que todo el mundo. No tienes que estar solo viviendo para trabajar. Yo quería trabajar para vivir. Te ves completamente absorbido por esto y eres solo un engranaje. Ni siquiera sabes para quién estás trabajando. Creo que ser un proveedor de atención médica es muy aislante. Al final del día lo que hacemos está peligrosamente cerca de conducirnos a una profunda soledad y al aislamiento. Puedes tener esta competencia extrema o percepción de competencia, pero por dentro estás lidiando con ciertas cosas. Puedes creer que yo estaba al teléfono como un niño esclavo tomando pedidos, porque ¿por qué no, verdad? Mano de obra gratis. Two vascular surgeons walk into a bar and come out with a podcast. We are talking everything vascular and not. Welcome to the Life of Flow podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de Flo, el podcast La Vida de Flo. Y hoy tenemos el inmenso placer de presentarles a la distinguida doctora Elaine Chan. La doctora Elaine Chan ha desarrollado una trayectoria profesional verdaderamente maravillosa y podríamos decir bastante fuera de lo común, y ella misma nos compartirá los detalles al respecto. Nosotros podremos aprender muchísimo de las experiencias y las cosas que ella ha logrado. Sí. Y luego también descubriremos cómo a Miguel le encantan las Nutter Butters. No me encantan los Nutter Butters, pero estamos grabando en Hope Vascular and Podiatry, no en Austin. Ajá, y tengo hambre y lo que les damos de comer a nuestros pacientes después de sus procedimientos son Nutter Butter Bites, la galleta para los amantes de la mantequilla de cacahuete. Podríamos conseguir a alguien que patrocine el podcast, que nos dé comida. Ni siquiera no son tan buenas, Nabisco. Lo siento mucho, pero es todo lo que tenemos y lo necesito. Bueno, Nabisco nunca será nuestro patrocinador ahora. Está bien. Hola, Elaine. ¿Cómo te va? Hola, Lucas. Qué gusto verte. Encantado de conocerte. He oído muchas cosas interesantes sobre ti. Todo lo que dicen son mentiras. Yo pago bien. De acuerdo, espera, déjame entrar en eso. No. Está bien, por favor. ¿Cuándo conociste a Lucas? ¿Te cayó bien o no? ¿En serio? No, vale. De hecho, eres sí la primera persona sí. de muchísimas personas, literalmente, que me pregunta eso. Pero creo que para mí fue porque Lucas era diverso. O sea, seamos honestos. Yo pensé, qué bien, otro... Aunque los asiáticos son una minoría en el sector de la salud, yo pensé, está bien, hay otra persona que es diferente, diría yo. Sí, bien, voy a contarles una historia. Y esta es mi historia favorita de todos los tiempos sobre Elaine, ¿de acuerdo? Favor, hola, doctora no es Chan. No es Elaine, es Elena, sí, Elena. Esa es Elena, ¿sí? Exacto. Elena. Me parece algo Ahí está. Entonces, estoy de guardia de trauma como residente jefe en el norte de Filadelfia y me llaman para bajar a urgencias a ver a un paciente como interconsulta. Y es un paciente que la doctora Elena, que había tratado. Y si no lo saben, Elaine es cirujana de trauma y médica de cuidados intensivos. Así que le hizo una laparotomía exploratoria en una cirugía grande a este tipo y él había evolucionado bien y estaba completamente recuperado. Así que entro en esta habitación y este tipo que parece un pandillero, ¿saben? Con muchos tatuajes y esas cosas, está allí. Y yo le digo, oye, ¿Qué tal, amigo? ¿Qué haces tú por aquí? Y él me dice, pues el doctor Chan me ha dicho que si yo no comía nada vegano y si comía carne no me curaría y moriría y quiero saber si puedo comer carne. Ahora esto es como un sábado a como las 2 de la madrugada en el norte de Filadelfia. Es que no hay como absolutamente nadie con quien puedan hablar antes de que realmente hagan una llamada a alguien. Nadie. Así que le digo, sí, hombre, estoy tan seguro de que puedes comer carne. ¿Él de verdad me escuchó a mí? Sí, de hecho te escuchó. O sea, estaba tan feliz de saber que no moriría si volvía a comer carne. Eso es de verdad muy gracioso. No sé qué estaba pensando en ese momento, la verdad. Estaba tan como intensamente convirtiendo a todo el mundo como... ¿Todavía sigues siendo vegano? Sí, ella en realidad vino a Austin y encontré el único restaurante vegano en Austin y la llevé allí. Tan bueno. Un saludo a... ¿Cómo se llama? Nor, el restaurante. Nor, ¿era Nor? ¿O cómo era? No sé, sí, creo que Nor. Es sushi. En fin, así que la razón por la que quería tener a Elaine en el podcast es porque ha tenido lo que creo que es una trayectoria profesional súper interesante y maravillosa, siendo vista desde una perspectiva externa, porque yo también estaría trabajando y, sabes, con una beca y... Mientras hacía mi trabajo clínico, recibía mensajes de Elaine nadando con ballenas en Sudáfrica o, por ejemplo, de safari varias veces al año. Y yo me pregunto, ¿qué demonios estoy haciendo mal? ¿Y qué demonios está haciendo bien Elaine? Entonces ella me dijo, bueno, hay un video donde tú estabas en pleno océano. Había como pájaros que se zambullían pescando, como lanzándose en picada justo a tu lado.
Y yo me quedé pensando, ¿pero qué demonios está haciendo esta mujer? Así que me gustaría que me contaras cómo decidiste, sabes, adentrarte en tu camino profesional. Sí. Y porque creo que es muy interesante. Sí, creo que mi formación inicial no es muy diferente a la de la mayoría de la gente, que es la automaticidad de la vida, ¿verdad? La escuela secundaria, la universidad, decidí que no me gustaba nada más. Estudié filosofía porque pensé que de todos modos iría a la facultad de medicina, así que bien podría ser algo divertido. Y bueno, las ciencias las odiaba. Yo, digamos, ya no era muy tradicional en cuanto a mi trayectoria inicial en el sentido de lo que sería un candidato habitual. Entonces, una vez que decidí dedicarme a la cirugía de trauma fue algo natural para mí. Quiero decir, soy adicto a la adrenalina, así que no es muy sorprendente. Y luego, una vez que entré en la cirugía académica, sabes, me encantó. Como aquí es donde conocimos a Lucas, es Temple, que es prácticamente el mejor lugar donde puedes empezar tu primer trabajo, especialmente si te interesa la cirugía académica. Creo que lo que para mí me di cuenta fue que se me presentó una gran oportunidad que llamó a mi puerta para irme de voluntaria con mi esposo, los dos al extranjero. Y entonces, sabes, para mí me estaba dando cuenta de que no estaba realmente segura si el equilibrio entre mi vida personal y mi trabajo era realmente para mí. Recuerdo que me salieron como culebrillas en el ojo y en la cara y me dije a mí mismo, ¿qué carajo estoy haciendo? Como que esto, tiene que haber algo más, ¿no? Y la mayoría de la gente pensó que era un suicidio profesional, pero decidí dejar Temple y aprovechar algunas oportunidades para ir a África, de hecho, y también a otros lugares. Al final terminó siendo mucho más que solo África, pero hicimos voluntariado con varias organizaciones de vida silvestre fuera del país. Si me hubieras preguntado 10 años antes de ese momento, ¿sabes? ¿Crees que harías esto? Yo habría dicho, de ninguna manera, para nada. Tuve miedo de dar ese salto, 100%. Pero creo que gracias a mi esposo, quien realmente me inspiró a ir contra la corriente, yo dije, ¿sabes qué? A la mierda, la vida es muy corta. Uno tiene que saber si la oportunidad llama a la puerta, tengo que responderle. Así que eso fue lo que hice. Y luego, pues estuvimos viajando durante casi un año completo sin parar. Básicamente hasta que nos quedamos completamente sin dinero y entonces dijimos, bueno, tenemos que regresar a los Estados Unidos ahora mismo. Y entonces empecé a hacer suplencias porque la verdad es que no quería volver a ese horario de tiempo completo y sentirme como una esclava del hospital. Como que no me gustaba para nada esa sensación. Esto es 2016. Esto fue prepandemia. Estoy tan agradecido de haberme tomado ese tiempo para viajar tanto como lo hice. Porque, ¿sabes? Para 2019, nuestro último viaje fue en Dominica, de hecho. Eso fue con los cachalotes. Todo se detuvo en seco, de golpe, a causa de la pandemia. Y por eso estoy, la verdad, incluso más agradecido que la persona promedio por haber aprovechado este tiempo para viajar de forma tan extensa como lo hicimos. Y el patrón era, ¿sabes? Hacer suplencias, ganar dinero y luego financiar estos viajes. Y luego cuando nos quedábamos sin dinero, simplemente seguíamos haciendo lo mismo una y otra vez, esencialmente. Las experiencias que he adquirido al viajar y simplemente al ver el mundo y que hay mucho más en la vida que solo trabajar, eso me hizo darme cuenta que hay tanto por explorar, ¿sabes? Y muchísimo que aprender de los demás. Bueno, por eso así fue como realmente terminé en Asheville. Era esencialmente otro trabajo de médico suplente, pero en ese momento la pandemia estalló, así que decidí quedarme como a tiempo completo. Bueno, a medio tiempo en mi ubicación actual, que es un centro de trauma de nivel 2 aquí en Asheville, Carolina del Norte. ¿Cuál era, si no te importa compartir, tu historia familiar, tu origen? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era la vida familiar en tu hogar? ¿Tenías hermanos, hermanas, a tu mamá, a tu papá? Mis padres eran de una pobreza extrema. Mi padre creció en la China rural, es decir, pasó por 3 años de hambruna, una inseguridad alimentaria total, y eso me ha sido heredado. Y cuando digo pobres, me refiero a que puedes hacerte una idea. Literalmente solo tenían un tazón de arroz para compartir entre los 3 hermanos, al menos durante este periodo de tiempo. O sea, no tenía zapatos, ya sabes, muy pobre. No tenía nevera ni electricidad, nada de esas cosas. Y así él, de alguna manera, logró salir de China siendo un adolescente. Fue a Hong Kong y luego finalmente abordó un barco y trabajó en un barco. Y después de 2 años de, digamos, navegar por el mundo, él entonces, ¿sabes? Abandonó el barco literalmente. Es decir, cuando dicen FOB, recién llegado, ese es mi padre. Así que creo que, quiero decir, él desembarcó en Newark, Nueva Jersey, de hecho. Yo estaba a punto de decir finalmente San Francisco. consiguió, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Lo sé, por supuesto.
no era tan típico. Y así, con el tiempo, se metió en el negocio de los restaurantes, conoció a mi madre, quien también había emigrado de China en aquel entonces, del mismo pueblo, y luego nos tuvieron a mí y a mi hermano. Mi hermano es unos 6 años mayor que yo y se dedica a la informática. ¿Creciste en Nueva Jersey? Sí, pero yo nací en la ciudad de Nueva York, así que nací en Nueva York. Cuando iba a entrar a 3er grado, decidieron, vamos a mudar a la familia, vamos a Nueva Jersey, vamos a abrir unos restaurantes, es una vida mejor en los suburbios, mejores escuelas, lo cual es todo falso. Pero, ¿sabes? Eso es lo que ellos pensaban. Así que fui de, por ejemplo, Chinatown, que no podría ser más chino. Luego me llevaron y me distrajeron y fuimos a, por ejemplo, Jersey, que es prácticamente todo blanco, y es como si yo fuera el primer asiático que han visto, por ejemplo, en toda su vida. Así que un choque cultural por ambos lados, ¿no? Porque es como que por primera vez yo, ¿sabes? Experimenté racismo y discriminación y fue muy interesante porque yo es como que estaba tan protegida de eso en Chinatown y no pensaba realmente en dar la diversidad por sentada de alguna manera. Y recuerdo de joven tenía un pupitre escolar en la parte de atrás del restaurante. Y era un restaurante chino típico, vendiendo como comida china americana de mala calidad, mientras nosotros comíamos lo bueno, ¿sabes? En la parte de atrás. Y sí, había un pupitre escolar atrás y yo hacía mi tarea, pero tan pronto como pude contestar el teléfono y tomar pedidos, puedes creer que yo estaba al teléfono como un niño esclavo tomando pedidos, porque ¿por qué no, verdad? Mano de obra gratis. Y entonces eso lo recuerdo vividamente al crecer, como que viviendo esa dualidad de que es muy interesante, porque no era muy aceptada por, digamos, la gente chino-china, ¿verdad? Porque ellos decían, ella es nacida en América A, B, C, ¿sabes? Pero luego todos los, ¿sabes? Los americanos decían, tu inglés es tan bueno. Y yo, sí, el tuyo también, ¿sabes? ¿Por qué no lo sería, sabes? Y entonces fue un conflicto muy interesante, una especie de, ¿sabes? Un dilema que estaba ocurriendo en cuanto a como, con quién me identificaba, y era como con nadie, básicamente, al final del día. ¿Tú te identificarías como alguien que trabajó desde muy, muy temprana edad? ¿Trabajabas el 100%? 5, estabas allí sábados, domingos. Entonces, estábamos hablando de esto fuera de línea por alguna razón. No sé exactamente de qué estábamos hablando. ¿Qué esclavizantes son los negocios de restaurantes en general? ¿Verdad? Es decir, tienes que estar ahí, ¿sabes? Vigilando a los empleados, vigilando los pedidos, vigilando todo. Es increíblemente agotador. Lo es. Y la gente, ¿sabes? Se consume la vida en estos restaurantes, ¿verdad? ¿El restaurante sigue abierto? El restaurante ya no está abierto, así que adelantando un poco, mis padres están divorciados ahora. Así que mi mamá le fue infiel a mi papá 2 veces, de hecho. La segunda vez fue, de hecho, con un familiar lejano. Y así eso llevó al divorcio y ella dejó a la familia cuando yo tenía 17. O sea, simplemente se fue. Recuerdo haberme peleado con ella el día anterior y yo le dije, eres una acumuladora, empaca tus cosas y vete. Y ella se fue al día siguiente sin ningún tipo de despedida o advertencia. Yo dije, ok, y eso fue a los 17. Así que bueno, ellos se divorciaron, diría que un par de años después, pero ahora es muy extraño porque son cohabitantes de un apartamento en Chinatown. No te puedes inventar esto, son como las 5. Allá en la parte de atrás, otra vez en Nueva York. Sí, de vuelta en Nueva ¿de York. Es como Modern Family, ¿sí? Y todavía se odian, ya, siempre están. Estoy totalmente de acuerdo. Eso es realmente muy interesante. Bla, 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 tu mamá, bla, bla, bla. Y yo digo, sí, ¿me pueden pagar la terapia? Porque, ¿en serio? ¿Crees que de alguna manera alguna vez has conectado esos 2 puntos? ¿Es el hecho de que diste tanto de ti en una etapa tan temprana de tu vida un factor potencialmente importante de por qué has elegido no necesariamente permitir que te absorba este sistema que llamamos atención médica en América? Sí, honestamente, si no fuera por mi marido, probablemente seguiría a tiempo completo. Es que de verdad creo que se necesita una persona, un individuo, para abrirte los ojos y ver que hay otra manera, que no tienes que seguir el mismo camino que todo el mundo, no tienes que ser un zombie, no tienes que estar, ¿sabes?, solo viviendo para trabajar, ¿sabes? Realmente yo quería trabajar para vivir y en ese camino, en ese proceso, pude darme cuenta de eso, pero creo que tienes razón. Creo que hay un elemento de que al ser una persona tan sobresaliente toda mi vida me llevó a un agotamiento más temprano, creo que a la mayoría. O quizás, no sé, o sea, creo que la mayoría de los médicos son en general muy ambiciosos y somos muy propensos al agotamiento por eso. Pero quiero decir, empecé a trabajar desde que tenía más o menos 9 o 10 años en el restaurante.
Hasta la facultad de medicina, en realidad, fue, digamos, el único momento en que me detuve, simplemente porque el trayecto era demasiado largo. Pero sí, creo que hay una contribución definitiva de haber tenido esa experiencia en la primera infancia y luego darte cuenta de que hay más en la vida que solo el trabajo, básicamente. Bueno, cuéntanos sobre esto. Tu esposo suena como un tipo genial, por cierto. Quizás deberíamos invitarlo también al podcast. Es súper genial, amigo. Como un gran artista. De hecho, sí, cuando... Pero, sí, deberíamos invitarlo, pero dime si no te importa. Sí, me encantaría. Un poquito. Sí, bueno, envíanos algunas fotos y las editaremos en el podcast. Sí, estarán flotando como por los lados y otras cosas. Pero, Debía haber hecho eso desde el principio, ¿verdad? Debía haberlo anunciado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pensé bien? Sí. Nos aseguraremos de que se le dé publicidad. ¿Dónde se conocieron ustedes? ¿Y qué estaba pasando en sus vidas cuando eso llegó? Porque parece que fue algo increíblemente disruptivo. Así que antes de responder a esa pregunta, solo quiero decir que me parece que la mayoría de la gente, cuando les cuento la historia de que mi madre se fue, ¿sabes? Suele haber una especie de reflejo inicial de como simpatía. Pero la verdad no creo que hoy estaría conversando contigo si no hubiera sido de alguna manera por su partida, porque cuando ella se fue, definitivamente eso fue, ¿sabes? Como el gran impulso que me llevó a esforzarme y a lograr mucho más de lo que esperaba, ¿verdad? Porque tuve que demostrar mi valía y decir, pues que te jodan, ¿sabes? Esto es lo que te ganas por marcharte y te voy a demostrar de lo que soy capaz. Y creo que si no hubiera sido por eso que, ¿sabes? Ya sea que quieras llamarlo un obstáculo, un desafío o un momento que te cambia la vida, incluso le debo muchísimo a ese momento, es lo que quiero decir. Y hablo con ella ahora y ya no espero ese perdón. Por mucho tiempo quise una disculpa, pero me di cuenta de que no la voy a obtener. Y a través de años de terapia he podido realmente restablecer una relación con ella, aunque sin tener realmente motivos ocultos en esa relación, porque sé que nunca va a ser lo que yo quiero que sea y estoy bien con eso. ¿Pero la has perdonado? ¿La has perdonado en esencia? Sí, en realidad he logrado encontrar la compasión y la empatía. Pienso que ponemos a nuestros padres en un pedestal como si lo supieran todo y son como nuestros héroes al crecer, porque eso es todo lo que conocemos. Pero luego nos damos cuenta de que al final son seres humanos y tienen, ya sabes, demonios internos, igual que todos nosotros. Y sus acciones son el resultado de, ya sabes, traumas de la infancia o cualquier tipo de eventos que les hayan ocurrido y de los que no tenemos ni idea. Es como todavía no conozco a mis padres, de la manera en que realmente creo que los conozco. Y uno de mis proyectos, en realidad, cuando vaya a la ciudad de Nueva York, es entrevistar a mi papá porque quiero su historia antes de que no pueda obtenerla, básicamente. Mi mamá, sus acciones son un subproducto de cómo creció esencialmente y yo no sabía eso en ese momento. Ahora lo sé y mis lentes son diferentes y puedo mirarla con más compasión de lo que nunca antes, esencialmente. ¿Crees que entrevistarías a tu mamá también? No, ella no habla el inglés tan bien, pero mi esposo sí, él puede hablar inglés. Así que lo conocí en eHarmony porque acababa de mudarme a Filadelfia. No conocía a nadie, literalmente a nadie, así que pensé que no iba a conocer a un tipo cualquiera en un bar. Así que probaría eHarmony porque era el más caro que había. Y pensé, tenía verdaderas dudas porque yo estaba como... todo el mundo de las citas en línea en ese momento no estaba tan avanzado y yo pensaba, voy a conocer a algún violador o a algún acosador. No sé, conociendo mi suerte, pero fue mi primera cita y 10 años después estamos casados y seguimos juntos. Así que digo, eHarmony debería compensarnos, debería salir en uno de esos anuncios, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hubo un momento, sabes, quizás volviendo a casa después de una llamada larga en el que pensaste, vale, esto ya no me parece bien, ya no me cuadra? Sé que obviamente dijiste que tu esposo es una gran influencia, pero ese sentimiento probablemente surgió de tu interior. ¿Recuerdas ese momento? Sí, de verdad, creo que fue la culebrilla, honestamente. Creo que fue ahí cuando como que ya no podías ocultarlo, ¿sabes? Estaba, o sea, literalmente en mi ojo. Pude haberme quedado ciega y yo pensaba, ¿qué estoy haciendo? O sea, el nivel de estrés que estaba soportando. Pero sí que hay una parte de vergüenza en todo esto, ¿verdad? Porque pienso, ¿por qué no puedo manejar este estrés? ¿Por qué no puedo simplemente, sabes, como cualquier otra persona, ser capaz de soportar esto? Y fue vergonzoso, ¿sabes? Tener culebrilla en mi cara, ¿sabes? Pero esa fue en realidad una de mis, diría yo, llamadas de atención. Fue un momento muy significativo en el que pensé en qué estoy haciendo, literalmente, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? Sentí que hasta cierto punto solo estaba siguiendo la rutina de la cirugía académica sin realmente cuidarme.
Y, ¿sabes? Obviamente, ¿sabes? Con eso fue como el momento más crucial de mi transición. En esencia, estaba muy dividido porque me encantaba la formación que recibía, me encantaba la gente con la que trabajaba, me encantaba el hospital. Y quiero decir, no es nada en contra, no es que tenga algo que ver con el templo, porque podría ser cualquier, ¿sabes? Hospital concurrido, en esencia. Pero de verdad encuentro una gran alegría en todo el trabajo que desempeñé allí. Lo que pasa es que no me di cuenta del tremendo desgaste que me estaba causando a nivel físico. Pues bueno, diría que más físicamente que incluso emocionalmente, pero y luego obviamente psicológicamente estoy como, ok, ya estoy lista, como ya se acabó. Después de todo el incidente de la culebrilla y hablando con mi esposo porque seguíamos diciendo que nuestro deseo es viajar por el mundo, hagámoslo antes de que, sabes, no podamos. Y nosotros, o sea, el sueño americano no es un sueño, sino una pesadilla. O sea, no tienes garantía de que llegarás, entre comillas, a los 65 y mucho menos estar lo suficientemente sano para viajar y hacer lo que realmente quieres. Así que nunca me hizo sentido, en realidad, que no disfrutemos la vida al máximo mientras podamos, básicamente. Tenemos de nuevo, automatismo de trabajar, y eso está tan arraigado en la cultura estadounidense, ¿verdad? Trabajar hasta la muerte y luego, cuando te jubiles, tendrás todos tus ahorros de jubilación, adelante y disfruta de la vida. Es que no tiene ningún sentido si realmente te paras a pensarlo, especialmente dada la alta tasa de trabajo. Bueno, tiene sentido cuando lo ves a través de la óptica o a través de la lente de ese porcentaje superior que requiere una clase media significativa para sostenernos, ¿verdad? Ese es el verdadero poder de Estados Unidos. Si lo piensas, quiero decir, yo también soy inmigrante, vengo de Costa Rica y estoy contando los días para irme de este lugar, porque siempre he tenido amigos que son tan apasionados por defender a Estados Unidos y yo amo a Estados Unidos. Mi madre es estadounidense, amo a Estados Unidos, no es eso. Hay un proceso verdaderamente horrendo por el cual en realidad es brillante y a la vez horrendo. Con esta enorme clase media a la que se le ofrecen incentivos. A través de tu puntaje de crédito, a través de tu adquisición de riqueza, a través de todas estas otras cosas que te dejan en estado de shock. Porque en el momento en que logras ascender al siguiente nivel, recibes una serie de beneficios adicionales que te han hecho creer que se deben a que eres excepcionalmente bueno y que eres tan merecedor de esta nueva posición. Que te vamos a permitir que adquieras una mayor cantidad de deuda y te vamos a dejar que compres un vehículo mucho más costoso o incluso una casa todavía más grande, lo cual garantizará que permanezcas atado a esto por otros 10 largos años. Momento en el que, por supuesto, abriremos un nuevo nivel. Y es simplemente este proceso tan psicótico e inevitable en el que nos vemos arrastrados. Y los médicos, y ni hablar de los médicos en la práctica académica, es exactamente lo mismo. Quiero decir, te ves completamente absorbido por esto y eres solo un engranaje. Y luego, ni siquiera sabes para quién estás trabajando. Esto es algo muy engorroso y complejo de entender, porque además también te hicieron creer que el éxito era estar en esa, ¿sabes? En esa foto del año como profesor, en este único lugar para el que realmente trabajaste toda tu vida, para poder estar allí, pero de repente no estar allí no es una definición de no éxito. Quiero volver un poco a lo que decías antes, de cómo sentías que tenías, ¿sabes? La vergüenza de no poder manejarlo. Por el otro lado, según lo recuerdo, ¿sabes? Tuvimos un par de nuevos adjuntos. Y creo que ustedes eran un grupo de como nuevos adjuntos de trauma y pensé que eran tan geniales, que manejarían las cosas más locas. Y me sentí muy bien y como que quería operar contigo porque sentí que aprendí. Y yo pensé, oh, hombre, me gusta esta chica, doctora. Y yo pensé, hombre, ella es como, no tiene piedad. Pero entonces puedes tener esta competencia extrema o percepción de competencia, pero por dentro estás como lidiando con ciertas cosas. Y eso me parece muy, muy interesante. No sé cómo se expresa eso, la verdad. La idea de la dualidad de las cosas, ¿me entiendes? Ajá. Sí. Correcto. Creo que en realidad es una experiencia muy común entre los profesionales de la salud. Así que un par de comentarios, volviendo a lo que dijo Miguel sobre como yo lo llamo, la persecución, ¿verdad? Entonces, sigues adelante como, de acuerdo, voy a ser cirujano de trauma. Ok, soy cirujano de trauma. ¿Qué sigue? De acuerdo, quiero ser maestro del año. Lo tengo. ¿Qué sigue? Quiero ser director de programas.
Bien, ¿y ahora qué? Y siempre es como esta persecución, así que en realidad no es el desdestino, ¿verdad? Es porque no importa cuántos reconocimientos obtengas o cuán bien publicado estés, al final del día nunca te sentirás satisfecho. Porque ¿cuál es la intención detrás de esto? O sea, ¿qué es exactamente lo que te hace perseguir? ¿O cuál es la razón por la que deseas todas estas, entre comillas, cosas o peldaños en una escalera que no dejas de subir en esencia? Y esa es en verdad la pregunta más profunda en mi opinión. Porque creo que pude darme cuenta de que por muy, entre comillas, exitoso que fuera en la cirugía académica, no iba a ser verdaderamente feliz. Ya sabes lo que sea, lo que la felicidad signifique para cada individuo, porque es muy, muy variable. Sí, obviamente. Ese es el punto que quería decirle a Miguel, porque, o sea, mi esposo me ayudó a darme cuenta de eso. Es como, bueno, sí, sin una perspectiva externa de alguien de fuera, a veces es difícil porque estás tan inmerso en este, como, sabes, ciclo del que es difícil salir, como cualquier otra adicción, ¿verdad? Yo estaba adicto al trabajo, en esencia, y finalmente pude liberarme de ello. Pero mucha gente siente lo mismo que yo, solo que no han podido hacerlo, porque hay tanto miedo, ¿verdad? Recuerdo a mucha gente que se me acercaba y me decía, mis padres, compañeros, ya sabes, diciendo, ¿qué estás haciendo? Como, wow. Esto es un suicidio académico, un suicidio profesional, como estás loco, como no hagas eso, esto, sabes, estás arriesgándolo todo, y mirando hacia atrás, como no pude evitar, sabes, mirando hacia atrás, pienso, wow, eso es lo mejor que hice en mi vida. Voy en realidad dar un salto de fe y seguir adelante y simplemente seguir mi instinto, sabes. Eso fue lo que pasó, esencialmente. Y volviendo a tu comentario, Lucas, sobre esa especie de dualidad conflictiva de experiencias, creo que ser un proveedor de atención médica es muy aislante. Creo que la gente no se da cuenta de lo profundamente solo que uno puede llegar a sentirse en nuestro mundo actual. Quiero decir, uno podría estar rodeado de todas las personas que desee, de toda la gente que quiera, pero al final del día lo que hacemos está peligrosamente cerca de conducirnos a una profunda soledad y al aislamiento, en esencia. Y sentí, y creo que cuando uno siente esa lucha interna, pero no puede expresarla hacia afuera, o cuando los demás piensan lo opuesto a lo que uno siente por dentro, ahí es donde aparece ese aislamiento, porque sientes que la gente no te comprende. Uno siente que las personas no pueden realmente conectar con lo que uno siente por dentro. Y creo que recientemente he tomado este título de directora de bienestar y mentoría para la residencia de cirugía aquí, y es un tema fascinante, es decir, realmente lo es. No creo haber sido nunca consciente de todas las distintas facetas, las facetas psicológicas de lo que realmente significa el bienestar, porque esa palabra se ha vuelto tan saturada y tan, sabes, usada todo el tiempo que, bueno, como que ha perdido su significado, sinceramente. Y una de las cosas de las que siempre hablamos es como este síndrome del impostor y la brecha de confianza que todo el mundo siente, ¿sabes? Pero creo que las mujeres probablemente lo exteriorizan más que los hombres. Y así probablemente lo estaba viviendo, sí, como un médico adjunto de primer año, estoy seguro, ¿sabes? Simplemente porque existe esa ansiedad tan natural al tener que rendir de forma adecuada porque el partido está en marcha, ¿verdad? Es como el espectáculo ha empezado y básicamente tienes que actuar. Bueno, gracias por tus amables palabras y tus cumplidos, pero sin duda hay, creo, una batalla interna conflictiva que también se está librando y aún sigue hasta hoy. No creo que uno realmente se deshaga de ella, para serte honesto. Simplemente aprendes a lidiar con ello, en esencia. Aprendes a vivir con ello, aprendes a, sabes, darte un poco de crédito. Pues sí lo hago, ¿sabes? De vez en cuando. Suelo decir, tengo mis momentos malos, tengo mis momentos buenos, como cualquier ser humano, básicamente. Yo salí de ese engranaje hace ya unos 2 años y parece que estamos en una reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Hola, mi nombre es y soy adicto al opio. Mi nombre es Miguel y yo me retiré de la vida académica. Hola, Mickey Howe. Hola, Elaine. Pero debo decir que muchas veces sí que la extraño mucho. A veces estoy en el hospital y, ¿sabes? Hay alguien con un grupo de internos haciendo la ronda y me hace mucha gracia. A veces me encuentro pensando, Dios, cómo echo de menos las rondas. ¿Sabes? Hay algunas cosas que realmente extraño. Quizás echo de menos el debate académico, el leer tantos artículos, el mantenerme siempre tan al día con todo. Sí, hay muchas pequeñas cosas que la verdad sí echo de menos. ¿Cómo te las arreglas con eso? Estoy seguro de que a veces te ocurre que piensas, sí, ahí está te fuiste porque era lo correcto para ti, pero seguro renunciaste a cosas que a veces echas de menos y eso pasa.
Creo que sí. Para mí, mi compromiso es estar a media jornada. Así que, en primer lugar, no es un centro de trauma de nivel 1, por lo que no es tan ajetreado. Y ciertamente, académicamente, no hay, ¿sabes? Las obligaciones son menores, digámoslo así. Además, estoy a medio tiempo, así que en realidad son solo 7 u 8 turnos al mes y ni siquiera son turnos de 24 horas. Lo cual no es, creo, el modelo tradicional en absoluto. Ciertamente no lo era en Temple y así es como he podido llegar a un acuerdo porque no estoy en esto como antes, pero sigo en ello, solo que no lo suficiente como para absorber mi alma. Todavía puedo tener un equilibrio o algo así, otro término muy usado. Siento que si lo hiciera a tiempo completo, creo que me agotaría así, ¿sabes? Sin ninguna duda de que lo haría. Pues, y por eso para mí me hice una promesa a mí mismo, en esencia, después de, ¿sabes? Después de haber logrado escapar, fue que solo lo haría a tiempo parcial, ¿sabes? Como máximo. Ahora, eso no significa que no tenga otros roles, que siento sí tengo. También tengo otros roles, pero ciertamente, al menos en la clínica, solo lo mantengo a medio tiempo. Y así es como he podido seguir experimentando las mismas alegrías que con la cirugía académica. Por ejemplo, trabajar con residentes es una gran alegría para mí. Sí, aún puedo hacerlo. Soy el director de rotaciones para estudiantes de medicina. Sabes, inspirando a la próxima generación. Así que todavía puedo experimentar todas las mismas alegrías, solo que no al mismo ritmo o con la misma intensidad que tenía en un ajetreado centro de traumatología de nivel 1. Quiero decir, creo que hay algo que se puede decir sobre, digamos, el ritmo de vida más pausado del sur y luego, además de eso, un centro de trauma de nivel 2. Pero sí, aún así puedo experimentar todas las alegrías que tanto me gustaban de la cirugía académica. ¿Y qué hay de los viajes? ¿Qué ha pasado con eso? Todavía puedes acumular algunos turnos. Sí, claro. Y darte suficiente tiempo para ir y estar con las ballenas y los pájaros que se zambullen, zas. Chimpancés y las aves que se zambullen y sí. Así que mencioné antes, mi último viaje fue en Dominica y fue para ver los cachalotes. Es probablemente el único lugar en el mundo donde realmente puedes meterte al agua con ellos y eso fue en diciembre de 2019, justo antes de que estallara la pandemia. Y desde entonces, el único otro viaje internacional que hemos hecho ha sido a Baja. Así que fuimos a Baja California para celebrar el cumpleaños número 40 de mi esposo y fuimos para presenciar la migración de marlines y la corrida de sardinas. Así que vimos peces vela y marlines azules persiguiendo sardinas y eso fue realmente increíble. Así que ese fue el último viaje que hemos hecho desde la pandemia, básicamente. Por varias razones, como porque compramos un lugar nuevo, lo estamos remodelando, pero nos estamos preparando para volver a viajar porque nos damos cuenta de cuánto lo extrañamos y cuánto, sabes, durante la pandemia no tenía ningún deseo de viajar. Es decir, dejé los trabajos temporales por completo porque pensé ya no quería viajar más. Simplemente viajar ya no era lo que solía hacer y así, pero el año que viene estamos planeando y pensando, bueno, tenemos que volver a subirnos a este carro de los viajes de nuevo, así que o vamos a hacer un viaje a la Patagonia o de vuelta a Baja, algo por el estilo. Nos gusta incorporar vida silvestre en nuestros viajes, no solo lugares escénicos, así que eso es lo que estamos esperando. ¿Cuál fue el momento más increíble? Si tuvieras que elegir un solo momento de esos 3 años en los que estuviste viajando, ¿hay algún instante en el que dijeras, esto es lo más asombroso que he visto en toda mi vida? Probablemente cuando el cachalote saltó a la superficie, porque es un evento tan inusual, tan poco común, que de eso hay muy pocas grabaciones. Creo que Nat Geo tiene como un video de un cachalote emergiendo y nosotros estábamos en el agua y tuvimos una suerte tan increíble de verlo porque de repente se sumergió. El cachalote se fue al fondo y nosotros pensamos, ¿qué está haciendo? Porque todos los demás estaban durmiendo, básicamente, y duermen verticalmente, lo cual también es genial. Y notamos uno. Entonces, estabas viendo estas cosas enormes, gigantescas, bajo el agua, justo así, casi como si fueran capullos alienígenas. ¿No es así? Sí, ellos duermen de forma vertical y luego suben a la superficie para respirar de vez en cuando. Y ¿cuál es el término médico para su espiráculo? Está ubicado esencialmente aquí como a la izquierda de su cabeza o algo así. Así que suben y luego sueltan el aire y vuelven a bajar a dormir. Es lo más increíble que he visto. Asombroso, simplemente asombroso. Pero luego vimos al cachalote bajar. Y pensamos, Dios mío, va a saltar. Era la única razón por la que se sumergiría de esa manera. Y efectivamente se sumergió y luego volvió a subir y saltó justo delante de nuestros ojos. De hecho, tengo un video de esto y pensamos, Dios mío, esto es increíble. Algo así como, esto nunca se había visto antes, o eso creíamos. ¿Qué es lo que esta acción les proporciona a ellos? ¿Por qué razón lo hacen?
¿Cuál es el No lo propósito de saben. todo Hay esto? muchísimas hipótesis sobre por qué las ballenas saltan en general. Es por diversión, intentan deshacerse de parásitos en su cuerpo, quieren refrescarse. Es que no tenemos ni la menor idea. Es un espectáculo, ¿sabes? Quieren, pero realmente no lo saben. Quiero decir, yo creo que son animales sociales muy inteligentes que simplemente dicen, a la mierda, voy a saltar solo por diversión. Eso es lo que yo pienso. Como que reconocen que hay otras especies ahí como tú y solo quieren presumir algo gracioso. Sí, son muy curiosos. Me creo que cuando ves su curiosidad, no hay nada más mágico que eso, porque es literalmente otro ser sintiente mirándote y preguntándose qué eres mientras tú los admiras. Y yo pienso, no te preocupes por mí, mírate a ti, tú eres lo más genial. Es increíble. Realmente lo es. Y creo que esa es probablemente la experiencia más increíble. Hay muchísimas, pero esa es la experiencia más cercana y personal, porque estábamos en el agua con esta ballena. La mayoría de la gente ve ballenas saltando desde un barco, pero tú no estás en el agua. No lo estás viendo realmente desde dentro, desde bajo el agua hasta por encima de ella. Eso es algo muy único y que solo pasa una vez en la vida, esencialmente. ¿Podrías, por favor, contar un poco más sobre cómo fue tu experiencia con los locums? Pues definitivamente tenía mis reservas sobre los locums, porque al parecer en ese momento los locums eran algo que la gente hacía hacia el final de su carrera, no necesariamente al principio. Y entonces estaba un poco, ya sabes, nerviosa y ansiosa por hacer locums tan temprano en mi carrera, porque pensaba, voy a ser capaz de hacer esto, ¿sabes? Y suele estar en medio de la nada. Así que básicamente empecé a hacer sustituciones y soy muy, como me describió mi compañero de trabajo, florezco donde me plantan. O sea, soy muy adaptable. No importa a dónde vaya, simplemente me las arreglo. O sea, estoy bien con eso. Creo que la mayoría de la gente quiere algo muy estructurado, como hoy hago esto, este es mi horario, aquí es a donde voy. En cambio, yo soy como, suéltenme donde sea, ya me las arreglaré, me perderé, pero ¿sabes? No me importa eso por alguna razón. No sé, es mi lado explorador al que le gustan los lugares nuevos. Así que creo que cuando empecé a hacer suplencias no me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo, para serte sincero. Me refiero a todo el negocio detrás de las suplencias y a entender lo que implica, porque es difícil, ¿sabes? Viajar a otros lugares, especialmente los lugares que suelen estar en medio de la nada, ¿sabes? Así que ahí es donde lo necesitan esencialmente. Y así yo iría a, ¿sabes? Como pueblos perdidos en, ¿sabes? Michigan, Pensilvania, realmente por todas partes del mundo. Es decir, fui a un lugar ya ni siquiera tengo presente cómo se llamaba, un lugar en el estado de Mississippi, pero literalmente resultó asombroso la cantidad de culturas tan diversas que existían, como verdaderas subculturas que se encontraban en cada uno de esos sitios que visitaba. Por lo general están tan agradecidos contigo y yo pensaba, oh, esto es genial, como que todos me aprecian a mí, porque ellos decían, gracias a Dios que vienes aquí a ayudarnos, ¿sabes? O a salvarnos, y así fue. Y la otra parte buena fue que normalmente la administración era bastante amable conmigo, porque de nuevo los estoy ayudando y haciéndoles un favor. La parte más estresante o que más ansiedad provoca de cualquier trabajo temporal es no saber realmente a qué te estás comprometiendo. Así que no sabes realmente lo ocupado que va a ser. No sabes realmente qué ayuda vas a recibir, aunque puedan decir una cosa, podría terminar siendo algo totalmente diferente. Y luego, para mí como cirujano especialmente, no sabía qué ayuda iba a recibir, como en el quirófano. Muchas veces podrías tener suerte si tienes un primer asistente, así que esa parte no me encantaba. Si tenía suerte tendría algunos residentes para poder al menos enseñar algo. Pero esa era probablemente la parte más estresante, el tema de la ayuda en el quirófano. Y luego no me importaba la complejidad de los casos, simplemente no sabía quién me iba a ayudar realmente. Así que esa fue probablemente la parte más difícil, pero hubo muchas lecciones que aprender en el mundo de los locums. Me alegro de haberlo hecho, pero también me alegro de haber terminado con ello y probablemente lo retomé en algún momento en el futuro, estoy seguro. Pero por ahora estoy muy feliz donde estoy, así que lo mantengo como está. ¿Alguna vez te has informado sobre Médicos Sin Fronteras? Así que me postulé para Médicos Sin Fronteras desde el principio, quiero decir 2017, básicamente cuando regresamos de nuestros viajes y me rechazaron. ¿Pero qué descaro el de esa gente? ¿Qué? ¿Acaso no ¿Qué tienen la menor descaro? idea de con quién están hablando? Yo no hablo francés y no hago cesáreas. En ese momento esas dos cosas eran muy codiciadas. O sea, si hacías esas dos cosas tenías un puesto asegurado en Médicos Sin Fronteras. Ahora, ¿hablar francés? ¿Sí? ¿Quién habla francés? Lo sé. Exacto. Sí, francés. Él, pero creo que es porque hay más. Bueno, creo que es una ONG francesa. No me importa. Sí, así que naturalmente tiene sentido. Lo intenté y volví a pensarlo cuando estalló la guerra entre Ucrania y Rusia.
lo pensé y me dije, me encantaría de verdad hacer algo, hacer algún trabajo en ese momento. ¿No es el sueño de un cirujano de trauma? 100% completamente Me de imagino que acuerdo. sí. A mi esposo no le entusiasmaba mucho esa idea. No, me imagino que él diría, oye, me gustas y me gustaría mantenerte. Sí, me gustaría mantenerte cerca. La mayoría de los médicos y entidades clínicas están realmente apartados, ¿sabes? No están en el campo de batalla. Solo tienen médicos en el campo de batalla. Sí. Así que ella, siendo de alto rango, sería una oficial de alto rango y un activo de valor increíble, la protegerían muchísimo. La mantendrían alejada de cualquier peligro y los médicos son los que solo hacen presión y traen ya sabes, la sección femoral para que tú averigües qué hacer. Sí, mi sueño siempre fue como hacer cirugías en países del tercer mundo, así como al estilo MASH, ¿sabes? Y en una zona de guerra sería mi sueño hecho realidad. Quiero decir, no me preguntes por qué. Aquí tenemos un departamento de cirugía vascular muy robusto, así que ellos se encargan de todas sus... los llamamos para usualmente cualquier cosa. Incluso aquí, dependiendo de lo que sea, los llamaremos. Así que especialmente las reconstrucciones, porque simplemente no nos gusta. Es como una de esas, como tormentas de Twitter tan graciosas todo el tiempo. Sí, ¿Ah, sí? sí, Pues de es veras. una de esas cosas que molesta a los cirujanos, como a los cirujanos de trauma. Hay como estos tipos que dicen, como cirujano de trauma tienes que hacer todas tus reconstrucciones vasculares. una cosa Luego de los pillo. cirujanos vasculares dicen, no deberías hacer eso, deberías llamarnos para tu reconstrucción vascular. ¿Es tan ¿Hace tonto? caso? ¿Eran todas piernas? Ahora hago endoscopias. Trauma. ¿Cómo? Trauma penetrante. Pues mira, no creo que vayas a recibir una respuesta muy favorable a eso de parte de muchas personas. Bueno, si no lo pongo en Twitter. Asegúrense de que esos stands en veinteañeros duren toda la vida. Bueno, van a bajar, pero en ese punto es un bypass controlado. Ese es ¿no? un problema que le bypass corresponde a otra persona. Envíalo a Elaine. Sí. Estamos llegando al final de nuestra conversación aquí. ¿Hay algo más que te gustaría añadir o con lo que quisieras cerrar o algún comentario final? Hazme un gran favor. Envía un mensaje a todas esas personas que ahora mismo están indecisas y que no tienen a Harmony y que aún no han conocido a tu esposo. Piensen en esto desde esa perspectiva. ¿Qué se les puede decir de una forma muy breve que podría quizás hacer que ellos o que podrían hacer ellos para al menos reunir ese impulso y considerar irse de la ciudad? Sí, yo creo que es que en realidad cada individuo, cada persona, sin importar su fortaleza o su experiencia, creo que llega un momento en su vida en el que simplemente alcanza un punto de quiebre, un límite. Creo que existe un punto de quiebre y este varía de persona a persona cuál es exactamente ese punto. Para algunos se necesita una muerte en la familia o una experiencia cercana a la muerte. Para mí, la culebrilla, ya sabes, conocer a mi esposo es simplemente diferente para cada uno y creo que si hay un mensaje que puedo transmitir a todos es, por muy aterrador que sea ese salto, por muy aterrador que pueda ser adentrarse en lo desconocido, da miedo pensar que nunca viviste tu vida y morir pensando ¿qué vas a hacer la cirugía por ti cuando mueras? Nada, ¿verdad? No hay nada que se haya hecho por ti. Y creo que tengo una gran alegría por lo que hago, pero al mismo tiempo no lo estaría haciendo tan bien si fuera adicto a ello o si solo me dedicara a eso, básicamente. Creo que soy una persona muy completa, ni siquiera diría doctor. Quiero decir, siento que soy un sanador muy completo debido a mis experiencias, porque he visto ambos lados, básicamente. Y hay algo de lo que no hemos hablado, es que ahora me dedico al trabajo de hospicio, lo cual es algo bastante nuevo para mí desde Temple. Una de mis queridas compañeras de trabajo, a quien conoces, de hecho, Lucas, Red Hoffman, ella está muy metida en el mundo de Twitter y los podcasts también. Y gracias a ella me involucré y estoy haciendo PRN en nuestro hospicio de internamiento local, lo cual me ha abierto totalmente los ojos a un ámbito y un mundo completamente nuevos que no sabía que existían. Y al parecer tengo una habilidad natural para esto, ¿sabes? Y creo que la vida y la muerte es un ciclo, ¿no crees? O sea, todos vamos a morir y el poder mirar de cerca a los ojos de, digamos, la mortalidad y el ayudar a la gente a morir con dignidad me ha ayudado a entender que hay mucho más, de hecho, ahí fuera de lo que se ha llegado a comprender. Y creo que sabes qué es la vida sino aprender, ¿verdad? Y por eso para mí, creo que para cualquiera que esté ahí fuera considerando marcharse y si mi historia puede inspirarte a tomar la misma decisión, puedo decirte con toda seguridad que vale la pena. Sabes, puedo decirte que comprendo perfectamente tu miedo y que entiendo todas las razones que te impiden querer hacerlo, pero al mismo tiempo
el beneficio o la gran inversión de atreverte a hacer algo y de adentrarte en tu zona de incomodidad realmente valdrá la pena al final, en esencia. Pues yo creo que, ¿cómo es que se dice la expresión? No hay absolutamente nada que temer excepto al miedo en sí mismo. De verdad que lo creo. Y estoy tan agradecido por mi trayectoria porque no ha sido una trayectoria tradicional y me siento muy, muy afortunado de poder hacer las cosas que hago y de haber hecho las cosas que he hecho. Pero nunca lo habría logrado si no hubiera dado ese salto de fe y, ¿sabes? Simplemente lanzarme a lo que realmente me estaba paralizando en ese momento. Simplemente sentí como, no hay manera de que yo vaya a simplemente, ¿sabes?, dejarlo todo y viajar por el mundo. Pero miro hacia atrás y pienso, Dios, me arrepentiría tanto de no haber tomado esa decisión, ¿sabes? Y pensando en lo vacío, lo poco que habría aprendido, básicamente, si me hubiera quedado, ¿sabes?, haciendo lo que estaba haciendo, simplemente siendo una especie de zombie y un robot, y pasando por la vida sin realmente, de verdad, sabes, vivirla al máximo. Solo gracias por su tiempo y su franqueza. Espero que no haya mucha gente atrapada, pero si hay algunos de ustedes ahí fuera, que este mensaje los encuentre y que lo tomen a pecho. Hay mucho más esperándote ahí fuera. Simplemente tienes que atreverte a dar el salto y creo que uno debe tener la capacidad de reinventarse un poco, ¿no crees? Solo hazlo, sí. Así que voy a terminar esto mostrándote. Veamos, bien, voy a entrar a su estudio ahora mismo y esta es la última pieza en la que está trabajando. Esta es una ballena blanca del norte. Eso es verdaderamente asombroso. Y entonces eso es... él está usando una técnica mixta allí y están en peligro porque los barcos, esos que transportan toda nuestra porquería hecha en China, van y vienen sin parar y básicamente han diezmado su población. Y la serie que él creó tiene como objetivo principal mostrar que todas estas ballenas en peligro de extinción, que todos estos animales acuden a su rescate esencialmente e intentan salvarlas. Y luego él lo llama, parece un poco como un arca de Noé, de alguna manera, porque hay muchísimos animales encima de ese cachalote, pero creo que esta obra se llama Solidaridad. Este cachalote blanco está esencialmente enredado en una red de pesca, lo cual es una historia real, por desgracia, y todos estos animales están intentando rescatarlo, liberando no sé si puedes ver los detalles de eso o no, y te enviaré su usuario de Instagram, así como su sitio web. Gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Realmente Muchas increíble. gracias. Qué gusto verte.